Vamos a aplicarle este programa al circuito. De acuerdo al programa. Vamos a apagar la luz. Ahora vamos a cambiarle las variables en el programa. Ustedes verán que va a ser más rápido. Vamos a ver. Ahí lo ven ustedes, mucho más rápido que ahorita. Hemos tratado de representar una bandera cubana para demostrar unos circuitos. Disculpen si no está muy bien hecha. Esta bandera tiene estas dos tiras de LED que son azules en un circuito, en el número 1. Estas dos blancas en el circuito 2. Estas dos azules en el 3, estas dos blancas en el 4 y estas dos azules en el 5. Tiene el triángulo rojo en el 6 y lo que representa la estrella en el circuito 7, que son estos 7 cables que hay aquí. Estas luces de LED son de 12 voltios. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un relay de 8 canales. Estas luces no se van a alimentar directamente de ese transformador. Este transformador va a alimentar el común y aquí cada canal tiene un contacto normalmente abierto y uno cerrado. Vamos a usar el normalmente abierto para cuando llegue la señal de 5 voltios aquí al relay. Según la señal que le entre a cada canal va a alumbrar uno de los circuitos de las luces cuando cierre este relay, cada uno de los relays, y alimente distintos grupos de luces. Este relay va a estar alimentado por este Arduino que le enviará los 5 voltios aquí a este bloque electrónico por distintos canales en distintos tiempos para encender las distintas luces. Pero para ello primero tenemos que crear un programa de cómo queremos que enciendan y apagan las luces en este procesador electrónico que va a alimentar aquí para hacer funcionar las luces. Entonces vamos a quitar estos circuitos de aquí. Este neutro sí va a ir directo a todas las luces y van a estar controladas por el positivo a través de los canales del relay. Entonces cada uno de estos circuitos, que es del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a colocarlo uno en el canal 1, en el 2, en el 3, en el 4, el 5, el 6 y el 7. Como pueden ver, hemos conectado ya el circuito 1 en el canal 1, en el 2 en el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora este positivo, cuando cierre el contacto normalmente cerrado por estos puentes que llega a cada uno, va a cerrar y va a mandarle corriente a los distintos circuitos. Entonces ahora solo tenemos que poner, ya tenemos el negativo aquí, ponemos el positivo. Si ponemos el positivo aquí y cuando ellos cierren, vamos a darle corriente aquí. Cuando ellos cierren, por ejemplo, cuando le llegue la señal por aquí a cada uno de ellos según el programa, pues si cierra aquí el 1 va a alumbrar esa, aquí va a alumbrar esta, en el 3 va a alumbrar esta, en el otro va a alumbrar esta, aquí va a alumbrar esta y ya no hay más. Ahora ven ustedes que está alimentado de aquí, pero no alumbran porque los contactos están abiertos. Cuando este le mande la señal aquí a través de los canales y de sus pines, encenderán distintos grupos de luces. Entonces ahora vamos a hacer el programa del procesador electrónico. Me gusta. Este es el programa que tenemos para esta luz. Aquí tenemos todos los pines. Tenemos este pin, el 7, el 8 hasta el 13. Aquí tenemos las variables que la vamos a explicar ahora. Y aquí arrancamos con esto, con las luces apagadas. Luego fuimos encendiendo las 7, la 9 y la 11. Demora un poco, después la 8, la 10, después demora un poco, después la 12 demora un poco y después la 13. Esta demora que está aquí, como pueden ver, dice entre grupo
entre grupo, entre grupo. Ese entre grupo es la demora esta que hay aquí. Es de 800 milisegundos. Aquí tenemos 800 milisegundos, 800 milisegundos, 800 milisegundos. Esa es la demora entre una luz y otra en encender. Cuando se completa la bandera, aquí pusimos demora con ciclo, que es 1500 milisegundos, para que se vea la bandera un poquito más. Y este sin ciclo, o sea, cuando van a estar como aquí o todas apagadas, aquí vemos que tiene sin ciclo, tiene 1500 milisegundos, igual que aquí 1500 milisegundos. Esta no está con ciclo, sin ciclo, todas apagadas, sin ciclo. Aquí es con ciclo, porque son los grupos de luces. Aquí sin ciclo, todas apagadas. Aquí todas encendidas, todas apagadas, todas encendidas, todas apagadas, todas encendidas. Y el ciclo se vuelve a repetir de nuevo, empezando por aquí. No le quise poner variable a los pines para no enredar mucho esto. Los pines estos que están acá, todos estos. No problemo. Comprendo. Entonces ahora vamos a aplicarle este programa al circuito. Aquí tenemos el procesador, lo conectamos, lo dice aquí abajo. Entonces ahora le bajamos el programa. Cuando pestañe aquí es que ya tiene el programa, ya cogió el programa. Ahora vamos a ponérselo al circuito. Ahora vamos a hacer la conexión entre el relay y acá el procesador. Vamos a instalar los cables primero acá en los pines. Aquí tenemos un grupo de cables. Aquí siempre hay que alimentar con corriente permanente de 5 voltios por aquí, por la tierra, que es GND, y por VCC, que son los 5 voltios que manda el Arduino. Entonces vamos a coger este cable primero, que es el gris, porque tenemos 8. Vamos a coger los 7 que necesitamos, y el primero, como la tierra la tenemos aquí, vamos a poner aquí en la tierra. El que le sigue, que es el púrpura, vamos a ponerlo en el canal 1. El azul vamos a ponerlo en el canal 2. El verde vamos a ponerlo en el canal 3. El amarillo vamos a ponerlo en el canal 4. El naranja en el canal 5. El rojo en el canal 6. Y el marrón en el canal 7. Nos sobra el 8. Y entonces acá los 5 voltios se lo vamos a enviar con este negro. Ahora vamos a hacer la conexión aquí en el procesador electrónico. Como vimos allá, este gris es la tierra. Entonces la tierra, como vamos a instalar acá, vamos a usar los pines del 7 al 13. Vamos a ponerlo de esta forma para que los cables no se crucen. Entonces vamos a usar esta tierra que tenemos acá. Vimos que el gris que está acá es la tierra. Pues entonces lo ponemos aquí en esta tierra. Acá el púrpura, que está en el canal 1, vamos a ponerlo en el 7, que es este que está aquí. 7. Esta tierra se nos fue, vamos a dejarla para último. Entonces seguimos el orden. El azul lo ponemos en el canal 8. El verde en el 9. Se me está zafando esto. Vamos a dejar el púrpura, vamos a estar seguros. El 7,
aquí. Esta es la tierra que la vamos a dejar para último. Entonces el azul vamos a ponerlo, que es el canal 2, en el 8. El verde en el canal 9, que es el canal 3. El amarillo, que es el canal 4, va en el 10. El naranja, que es el canal 5, va en el 11. El rojo, que es el canal 6, va en el 12. Y el marrón, que es el canal 7, en el 13. Dijimos que la tierra esta que está aquí, que es esta que está acá, va aquí. Entonces ahora solo nos faltan los 5 voltios, esto que pusimos aquí para alimentar el relay, que sí va instalado en estos 5 voltios de aquí del Arduino, que es corriente que va a estar permanente enviándose. Entonces ahora lo único que necesitamos es alimentar el procesador electrónico. Para ello vamos a usar este transformador, que lo vamos también a alimentar aquí con corriente alterna, aquí donde mismo está alimentado los 12 voltios que alimenten acá. Cuando yo conecte aquí ahora, como ya el programa está aquí en el procesador electrónico, pues empezarán a funcionar las luces de acuerdo al programa. Vamos a apagar la luz. Ahora vamos a cambiarle las variables en el programa, ponerle una numeración menor a las variables, y estos cambios lo hará muy rápido. Si la numeración se la aumentamos, pues sería más lento, pero vamos a bajársela para verlo más rápido. Ahora aquí, como ya sabemos, 500, hubiera que repetirlo aquí 500 veces. Por eso ponemos nombres, porque ya al cambiarlo aquí vamos a ponerle el espacio entre, cuando todas las luces están apagadas o encendidas, vamos a ponerlo todo a la mitad. Ustedes verán que va a ser más rápido. Vamos a poner aquí 250, que el cambio entre un grupo de luces y otra era 800. Vamos a ponerlo en 400. Y esto 1500, que era cuando se completa la bandera que finaliza encendiendo la estrella, era de 1500. Vamos a ponerle en 750. 750. Y ya al cambiar aquí todo se cambia, todo esto que dice entre grupo, que dice sin ciclo, que dice con ciclo, porque ya lo cambiamos acá arriba. Bajamos el programa aquí al Arduino, cuando pestañe quiere decir que lo cogió. Tenemos un error, vamos a ver cuál es. Si aquí arriba nos equivocamos, eran 250, vamos a borrar 20, y aquí tenemos que poner igual. Vamos a ver ahora. Ok, perfecto, ya aquí cogió el programa porque pestañó. Vamos a repetirlo de nuevo para que se vea aquí las luces. Ahí está. Entonces vámonos para el circuito de nuevo. Ustedes verán que todo se acelera. Voy a mostrarle en pantalla para los que quieran copiarlo o fijarse por él el programa. Aquí tenemos las variables del 1 al 3. Tenemos las variables. Tenemos del 5 al 12 el void setup. En la primera parte tenemos en el void loop. Aquí tenemos desde el 17 hasta el 42, hasta aquí. Luego
tenemos desde el 48 aquí hasta aquí está el 70. Pueden parar el video para poder verlo bien. Luego tenemos del 71 acá hasta el 94. Luego tenemos del 96 al 121 aquí, y por último del 123 tenemos hasta acá, hasta el 139, mejor dicho 142, que está la llave, y ahí finaliza el programa. Entonces nos vamos a probar este programa. Muy bien, ya le hemos cambiado el programa al procesador electrónico en la computadora. Ahora vamos a alimentarlo y veremos que los cambios es más rápido que en el ejemplo anterior. Ahí lo ven ustedes, mucho más rápido que ahorita. Wow! Bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado, que les guste, les sirva de algo. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos, estén bien donde quiera que estén, y que Dios los bendiga.